Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. A escasos días de las elecciones presidenciales en las que Donald Trump resultó ganador, el mundo entero continúa perplejo. La mayoría de las encuestas señalaban a Hillary Clinton como la próxima presidenta de los Estados Unidos. Ella ganó el voto popular, pero no la elección. Hoy es tiempo de cuestionar el desempeño, entre otras cosas, de las encuestadoras. No es la primera vez, por cierto, que se equivocan en los resultados. Pero entre otros temas, tendríamos que responder si Donald Trump va a cumplir todas esas promesas de campaña que hizo justamente para triunfar. También habremos de revisar cuáles fueron los factores que al final inclinaron la balanza en favor del candidato republicano y cuál fue el mayor error que se cometió justamente en la apreciación de las preferencias electorales. Ahora bien, las consecuencias para México son importantes, todavía son inciertas y tienen a más de uno temblando. ¿Será realmente que Donald Trump se la tome con México? Hablando del tema migratorio, la revisión del Tratado de Libre Comercio y desde luego la culpabilización de los migrantes sobre todos los problemas que ocurren en la economía estadounidense. Para responder a estas interrogantes, hoy hemos invitado a Elizabeth Malkin, reportera del New York Times. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Well, that was a real grab in the. Welcome to the Late Show, everybody. I'm Stephen Colbert. I think. I'm not sure what to believe about anything anymore. How did everyone get this so spectacularly wrong? Pollsters, the media, the Keeping It 1600 nerds, us. And let us begin with our first and only story, the 2016 election. Or, as you may know it, I thought I wanted it to be over, but now that it's over, I wish it was still going on, because it turns out the ending is even worse, 2016. Well, now that President-elect Trump has set a record for getting white votes in America, we all must face up to one fact. The Anglo-Saxons are not sending us their best people. But we can't build walls. That's not the answer. Like it or not, we're living with Trump now. What's it, 4 years? 4 years? We got 4 very interesting years in front of us. Elizabeth, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Nos ayudaste a analizar parte de la contienda electoral en Estados Unidos. Finalmente se resolvió de una forma, decíamos ya, sorpresiva. Hoy todo el mundo se pregunta qué sigue y buena parte de la respuesta a esa pregunta es ¿quién es realmente Donald Trump? Déjame hacerte la pregunta más difícil de todas. ¿Tú le crees a ese señor? Y no me refiero si te convence emocionalmente. ¿Tú crees que va a cumplir con todo lo que prometió durante su campaña para ganar? Bueno, hay ciertas cosas. Primero, él no puede hacer lo que él ha dicho que quiere hacer porque necesita el Congreso. Tomemos un tema que realmente ha tenido mucho impacto en México, es esta promesa de la muralla. Parece que Trump nunca ha estado en la frontera porque sí hay gran parte de la frontera ya tiene muralla. Un tercio. Un tercio. Hace unos meses estábamos en San Diego y se ve todo. Pero eso necesita dinero del Congreso y los republicanos del Congreso no quieren gastar mucho dinero en una muralla. Entonces, eso es un limitante. Puede ser que al final encuentran algún tipo de compromiso para fingir que de verdad está haciendo algo próximo a una muralla. Ayer en la entrevista en 60 Minutes dijo, tal vez no todo va a ser muralla. Entonces ya estamos viendo cómo se va matizando. Exacto. Pero a ver, lo primero que estás diciendo es un sistema democrático, hay un sistema de pesos y contrapesos.
el Congreso puede funcionar como un freno, pero Elizabeth, los republicanos ganaron la mayoría en ambas cámaras. Podría uno intuir que entonces Trump contará con el apoyo de su partido para hacer lo que quiera, pero tú estás sugiriendo que quizá aún un Congreso republicano podría significar un freno, por lo pronto para financiar la muralla impenetrable, bella, alta y todo esto que prometió. Todo eso. Sí. Hay que acordarse que muchos republicanos no estaban con Trump durante hasta la elección general. Lo vimos, por ejemplo, con toda la familia Bush. No apoyó abiertamente a Donald Trump. Bueno, un miembro de la familia Bush lo denunció incluso públicamente con el tema de la grabación de sus comentarios desagradables, ¿no? Pero entonces, y el partido en sí ya tenía divisiones antes de Trump. Y Trump puede ser que esas divisiones crecen. Todavía no sabemos. Hay mucha especulación acerca de qué pueda pasar dentro del partido. Eso hay que ver, entonces va a ser complicado. Ahora, esto con respecto a la posibilidad de que sea el contribuyente estadounidense quien pague por la muralla, pero él no pidió que el contribuyente estadounidense pagara, dijo que los mexicanos la vamos a pagar. Pues la única manera para hacer que los mexicanos paguen tiene que ver con poner algún tipo de impuesto. Impuesto a las remesas, Exacto. por ejemplo. Hay que pensar qué dirían los bancos con un impuesto a las remesas. Sí, y además este impuesto a las remesas tendría que aplicar a todos los de otros países que mandan dinero, no solamente México, ¿no? Entonces hay mucha complejidad. El otro día, Newt Gingrich, que es un asesor de Donald Trump, que era hace muchos años. Era la bestia negra en la época de Bill Clinton, el líder de los republicanos, el dolor de cabeza en el liderazgo republicano frente a Clinton. Exacto, y él describió la muralla como un implemento para la campaña. Una metáfora para ganar votos. Entonces, realmente hay que ver de verdad de qué manera Trump decide cumplir a medias completamente, enfatizar ciertas cosas o no. Ahora, lo de la muralla, el muro, ya se ha dicho, hay un tercio que está hecho. Si ellos quieren completar el problema de ellos, a ver cómo nos la cobran, en fin. Pero me parece que el tema más preocupante para México no es ese. México tiene algunos, no muchos, motores que conducen su economía. El petróleo son 30,000 millones de dólares, las remesas son 20,000 millones de dólares, el turismo son 20,000 millones de dólares, pero la manufactura y exportación son 430,000 millones de dólares. Sí, es casi 30% del PIB. Entonces. Sí, mañana el 20% de esos ingresos se nos cayeran, tienes desempleo masivo en la frontera, crisis económica en México, presión justamente para migrar a los Estados Unidos. Es decir, sí sería un boquete en el barco llamado México. De ahí que estemos muy preocupados con el aviso de que piensa renegociar el Tratado de Libre Comercio. Te pregunto objetivamente, con lo que tú sabes, ¿qué posibilidades hay de que pueda someter Donald Trump a una nueva negociación donde se vuelva light la versión actual que tenemos? Yo no sé. Hay que también acordarse de que muchos de los aliados de Donald Trump benefician mucho del Tratado de Libre Comercio, empezando con el estado de Texas, que votó por Trump. Pero el gobernador de Texas necesita el Tratado de Libre Comercio. Muchos empleos en Texas dependen del tratado. Entonces, yo pienso que si Donald Trump quiere California no importa, pero Texas sí. California no apoya a Donald Trump. ¿Y puede un presidente gobernar desde Washington desinteresado por lo que pase en California, dada la importancia de la economía de ese estado? Eso aunque también, sea demócrata, pues. Eso también es interesante, porque California ya ha dicho abiertamente, tiene un gobernador demócrata, tiene legisladores demócratas, ya hay una senadora nueva en el Congreso Nacional.
ellos han dicho abiertamente, vamos a seguir luchando por lo que nosotros creemos en California. Entonces eso, siendo el más grande, puede ser muy interesante. Si hubiera pulsiones separatistas, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero más voces en Nueva York diciendo, el señor no es mi presidente. Más voces en California diciendo, el señor no me representa. Fracturas incluso en su propia base electoral, en Texas, porque los puede representar en ciertas cosas, pero en otras no. ¿Eso puede atemperar a Trump? Si tú lo ves un hombre pragmático que puede calcular cómo están sus activos políticos y a partir de eso comportarse de una manera más moderada a la hora de gobernar. Ahorita todo el mundo está diciendo que se está comportando más moderado, pero ya ha regresado a Twitter, ya está peleando contra el New York Times mismo. Entonces, francamente, hay gente que dice que en sus negocios era muy pragmático. También hay que ver que le importan mucho las encuestas. Entonces puede ser que son tantos incógnitos porque es un personaje que no entendemos más allá de todo su personaje político. A ver, déjame hacer aquí una confesión de parte, subjetiva. Yo no entiendo a Donald Trump porque no me gusta. Quienes sí lo votaron, quienes sí les gusta, ¿lo entienden mejor? ¿Me explico? ¿No será que habría que acudir a quienes lo votaron para entender cómo lo están viendo, cómo lo están percibiendo? Hay una distinción entre unos y otros, pues. No, yo no sé, yo no puedo hablar por todos lo que ¿Tú votan. tomas literal lo que él dice? Un análisis que encuentro muy interesante, que puede ayudarnos a descifrar un poco, es la idea de que los que votaron por Trump lo tomaron con seriedad, pero no literalmente. Querían que él hiciera un esfuerzo para algunos temas importantes, como empleos, pero nunca pensaban que iba a controlar la frontera con una muralla. Nada más quería ver algún esfuerzo. De otro lado, la gente que estaban en contra de Trump no lo tomaban con seriedad, pero lo tomaban literalmente. Yo soy de los segundos. Yo pienso que hay muchos y por eso no se entendían muy bien su popularidad. Elizabeth, habló ahora en 60 minutos la semana pasada de correr a 3 millones de mexicanos o de migrantes ilegales. Habrá que decir que es más o menos el volumen de migrantes que expulsó Obama a lo largo de 8 años. Cabe que Trump esto lo hiciera en 1 año, 2 años. Y esto puede implicar una presión muy fuerte para México, porque ser migrante y ser criminal en Estados Unidos es muy fácil. Basta con haber violado alguna vez cualquier regla que te vuelves felon, te vuelves criminal. Exacto. Entonces se estaba refiriendo a casi a cualquier persona. Sí. ¿Qué tendría que estar haciendo México? ¿Prepararse para recibir esos 3 millones de inmediato? ¿Albergarlos, invitarlos a venir? ¿Preparar una política de recepción para los paisanos? Es muy complicado porque sí, al inicio hubo el regreso de mucha gente. Había familias divididas, historias muy tristes. Después Obama cambió un poco su actitud, pero fueron 2 millones en los 8 años. Yo pienso que sí, México debe prepararse. Lo que no, ahorita el partido está diciendo, tal vez la idea de que va a haber gente tocando a la puerta, buscando... Al estilo Arpaio, ¿no? Persiguiendo afuera de las escuelas. Lo que uno se imagina es un alguacil como Arpaio, que en Phoenix, que en Maricopa, afuera de las escuelas, veía que los papás venían a dejar a sus hijos y ahí los pescaban. A ver, eso es lo que estamos temiendo. Bueno, Arpaio por fin perdió. Exacto, no se pudo reelegir como alguacil. Exacto, en Maricopa. Entonces pienso que hay ahorita muchas presiones, mucha dificultad en el país. Un malestar social fuerte. Sí, sí. Bueno, y los medios de comunicación, déjame cerrar con esto, ha señalado a Donald Trump directamente al New York Times, casi corrupto, porque no ha sido un periódico que haya sido amable con él. No. Por cierto, fue el primero que le dio el triunfo, ¿eh? Eso sí hay que reconocerlo. A las 7 de la noche, el modelo, hora Nueva York,
el modelo New York Times, el primero que predice que va a ganar. Pero con todo ha habido un choque muy fuerte con los medios y en particular con el New York Times. ¿Hay reflexión dentro del New York Times? Ah, sí, ¿Se están sí. replanteando si se equivocaron? Si... Bueno, ya A ha ver. dicho abiertamente qué es lo que no vimos y vamos a seguir reporteando para entender mejor lo que no vimos. Y yo pienso los otros medios también lo están viendo. Tienen que hacer. Pero igual siguen, dicen que van a seguir enfrentándose al poder, que es el papel de los medios. Así es. Elizabeth, te agradezco muchísimo. Es un regalo siempre, tu neurona, tu inteligencia, para tratar de entender desde acá algo que es muy complejo, que no es nuestra cultura política y por qué, francamente, nos sorprendió, como creo yo, a casi todos los habitantes de este planeta. Nos vemos pronto, Elizabeth, te volvemos a invitar. Muchas gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos semana que entra, Canal 13, mismo horario. Los corresponsales.